Ok, entonces bienvenidos a su clase de balance de materiales y energía. Hoy es 15 de noviembre, a 3 días del juego de la chinita. No tiene nada que ver con balance, pero ajá. Y son las 10:14 de la mañana. Por cierto, el sábado día de la chinita nosotros no tenemos clase, ¿verdad? A menos que ustedes digan que sí, pueden. Para avanzar o para ir avanzando y recuperar el tiempo, les doy esa opción. Yo no tengo nada que hacer ese día, por supuesto, entonces no voy a hacer nada de nada. Y si ustedes dicen que no, que quieren el día libre, bueno, hagan esa encuesta entre ustedes mismos. Bien, pero hoy sí hay clase. ¿Cuándo, Eso, profe, para el el sábado? 18, el sábado, día de la chinita. Entonces, si ustedes quieren ir a descansar, o si quieren, o si son una especie de religiosos, o su familia tiene tradiciones religiosas, por ejemplo, para ir al templo o algo por el estilo, entonces yo no tengo ningún problema. Buenos días, Loreni. Buenos días, profe. Salud. Bueno, de mi parte, yo le digo desde ahorita que yo no tengo problemas con el sábado. Bien. Entonces esperaré la respuesta de las dos, de las señoritas que están aquí presentes. Loreni, ya que te conectaste, Loreni, te conectaste tarde, estaba diciendo que si se podía dar clases el sábado, porque 18 de noviembre, que en teoría no tienen clases, o si quieren el día para descansar o algo así, porque me dice que tienen un examen la semana que viene o algo así, mira, yo no tengo problema. Es para ir como que recuperando tiempo. Bien, Amy me contestará después. Voy entonces a presentar, ¿Pero qué dice, profe? ¿Para dar clase el sábado? si pueden. Si no pueden, mira, Yo creo que no tengo problema. Sí, claro, bueno. lo que pasa es que ustedes dicen que sí cuando quieren decir que no. Y dicen que sí, pero no viene ninguno. Bueno, si cualquier cosa, algo surge durante el transcurso de la semana en el que yo no pueda, confirmaré por el grupo de WhatsApp. Bien. Ya va. Análisis. La clase de hoy consta de esto. Análisis de problemas de balance de materiales y energía. Ya va un momento. Déjame comprobar esto. En este ejemplo fue que quedamos en la clase anterior, ¿cierto? Lo del pozo de silicio, no sé más. Bien, entonces aquí es donde toca ahora análisis de problemas de balance de materiales y energía. Objetivo de esta sección: utilizar un método ordenado para analizar los problemas y presentar sus soluciones, lo que implica desarrollar el razonamiento lógico. Eh, Esto tiene más valor que el mero conocimiento de la forma de resolver un tipo específico de problema. Es decir, ustedes deberían concentrarse en analizar, o mejor dicho, en buscar una forma de cómo aplicar un método para la solución de problemas de balance, en lugar de estarse solamente enfocando en solucionar un solo tipo de problema, porque obviamente que no todos los problemas son iguales y ya les cambian el tipo de problema o les cambian los datos o algo así, entonces ahí se bloquea, se vuelven un 8, ya no saben cómo seguir la dinámica para resolver el problema. Bueno, resuelvan, o mejor dicho, busquen una técnica de desarrollo de estas herramientas lógicas y no tendrán ningún problema en ningún problema de ejercicio de balance de materiales y de energía. Para comenzar, preguntémonos, ¿qué implica una solución de un problema de balance de materia? ¿Qué implica eso? Bien, no. Lo que en realidad interesa es, debería ser así, no es, pequeño error.
lo que en realidad nos interesa es encontrar una solución única. Porque tener dos o más soluciones a un problema es casi tan insatisfactorio como no tener ninguna. Bueno, entre comillas, porque después uno ya no sabe qué hacer, ay, cuál solución será la mejor. Pues depende de usted, ¿cierto? No es que en todos los problemas haya una única solución. En la vida cotidiana, por ejemplo, yo sé que la mayoría de los problemas que nosotros tenemos, número uno, o no tienen ninguna solución, o como vamos a solucionar, y número dos, tiene más de una solución. Se puede resolver así, se puede resolver asado. Y uno decide de qué forma le gusta más. Lo mismo pasa en balance de materiales. En cualquier problema, uno debe primero analizar el problema para saber si tiene o no una solución. Y si tiene una solución, ¿es esta solución única? Si es única, entonces es la solución que estoy buscando. Y si no, si tiene más de una solución, me decidiré por alguna. Sigo leyendo. El principio esencial para formular un conjunto de ecuaciones lineales de balance de materia es asegurar que se satisfaga la siguiente condición necesaria. Por cierto, ecuación lineal o no lineal también. Por el momento nosotros nos vamos a quedar con lo sencillo. Ecuaciones lineales de balance de material. Después podemos ver las otras, las no lineales, pero yo preferiría que solamente nos quedáramos en la parte sencilla para ir avanzando, ya que decirles a ustedes cómo se resuelven las no lineales me va a llevar un poco de tiempo y lo que quiero es avanzar rápido en la parte de la materia. Ok, la condición que se debe satisfacer es que el número de variables o incógnitas debe ser igual al número de ecuaciones independientes. Lo mismo pasaba en su curso de álgebra lineal, ¿cierto? Cuando ustedes tenían un sistema de ecuaciones en álgebra lineal, si el número de ecuaciones era igual al número de variables, la respuesta existía primero, sí existe, y era unívoca. ¿Qué significa eso? Que era única. Pero si por ejemplo tengo 4 ecuaciones y solamente 3 incógnitas, la respuesta no es unívoca. Existe, pero no es única, porque dependerá del valor que le dé yo a una variable para que me quede una 3×3. Será unívoca si le doy valor a alguna de las variables independientes. Por el caso contrario, si tengo 3 incógnitas pero solamente tengo 2 ecuaciones, ahí ¿qué voy a hacer? No tengo forma de resolver el sistema. El sistema no tiene una solución, porque me hace falta una tercera condición que satisfacer en ese sentido. Entonces, si se recuerdan de esa parte de balance lo vamos a volver a ver, pero en álgebra lineal es donde se le dio los fundamentos para eso. Y yo espero que ustedes tengan una idea de cómo resolver sistemas de ecuaciones lineales. ¿Qué método conocen ustedes para eso? Hay varios. Está El de reducción, el de ajá, igualación y sustitución. eso se llama método de Gauss, o ¿cómo se llama? Eliminación gaussiana, ¿cierto? También está el de que hay otros tipos que utilizan el método de Gauss. En lugar de decir la eliminación gaussiana está el método de Gauss-Jordan, por ejemplo. El método de Gauss-Jordan uno tiene que simplificar no sé qué más y hacer la matriz inicial igual a la matriz unidad, es decir, 1, 0, 0, si pueden 3 por 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 y así tener una matriz diagonal en donde la diagonal principal son puros 1. Ese es el método de Gauss-Jordan. Sí, pero a mí me parece, profe, que así a veces es más largo los ejercicios, más tedioso. Sí, es un poquito tedioso, tenés razón. Pero ¿qué método te parece más simplificado? ¿El método de Kramer? Utilizando el método de Kramer tiene que calcular los determinantes de las ecuaciones de las diagonales principales y no sé qué más y no sé qué otra cosa. Puede ser. Lo que pasa es que, bueno, el que ustedes decidan está bien. Para solucionar alguna de las matrices que vamos a encontrar, pero después, claro,
Después de que estemos resolviendo estos sistemas, vamos a encontrar alguna matriz. Por eso a mí me gusta dar la clase de estas en Excel, porque en Excel yo puedo resolver una matriz independientemente del tamaño de la matriz con 2 clics. Y ya después, cuando veamos los problemas, vamos a poder resolver todo eso como les estoy diciendo. Pero por el momento, volvamos a nuestra clase de balance. ¿Qué es el rango del sistema? Bueno, el rango del sistema se define como el número de ecuaciones independientes. Por lo general, y aunque no siempre sea el caso, y en ausencia de reacciones químicas, el número de balance de materia independientes es igual al número de componentes implicados en el proceso. Es decir, si yo tengo dos componentes, el número de ecuaciones que puedo plantear será 2, ¿cierto? El rango de el sistema igual al número de ecuaciones independientes planteables son 2. O sea, no siempre, repito, este es el caso, porque hay que tomar en cuenta, por ejemplo, los casos en donde hay reacciones químicas, por ejemplo, en donde el número de variables tendría que ser mayor. Pero en el caso de sistemas en estado estacionario, sin reacción química, etcétera, generalmente es el caso. El número de componentes es igual al número de variables independientes que podría obtener, y ya vamos a ver por qué. Al efectuar los balances de masa o de moles en estado estacionario para un solo componente de una mezcla, si bien los flujos másicos o molares, hay dos formas de expresar dichos flujos como variables. A Lorena iba entrando y saliendo de la clase. Es extraño. Debe ser que no tiene buena señal de Wi-Fi o tiene problemas con la señal de datos de su teléfono. Bien, vamos a ver. Una de ellas consiste simplemente en designar el flujo másico con un símbolo. Por ejemplo, llamamos una corriente de un sistema MI o M sub I, donde el subíndice I identifica el componente en específico. En efecto, la otra forma consiste en usar la medida de concentración por flujo. Ustedes saben que si yo tengo un flujo total F y lo multiplico por su concentración, eso es igual al flujo de uno de los componentes, el de la concentración. Entonces, fíjense que hay dos formas de indicar simbólicamente el flujo de un componente dentro de una corriente. Sería igual al símbolo como tal, M sub I, una forma, o en la composición de ese componente I por el flujo total de la corriente. Fíjense, W sub I es la fracción de masa del componente I, mientras que F es el flujo másico total. De manera análoga, al representar moles, el símbolo podría ser N sub I, que ya no es M. Ok, fíjense que ya no es M. M se utiliza normalmente para los flujos en masa, mientras que N se va a utilizar y se utiliza en muchísimos libros. Como no tienen idea, de aquí para adelante todos los libros de ingeniería química en donde ustedes vean el símbolo N, adivinen qué, eso significa flujo de moles de un componente. N sub I, símbolo de moles del componente I. Inclusive en manuales técnicos avanzados, inclusive en el handbook del PR, se utiliza N como símbolo de flujo de moles, mientras que M se utilice como símbolo másico o de otras unidades, siempre y cuando se especifique. Y de la otra forma, es decir, no con el símbolo, sino con el producto del flujo por la composición, cuando yo estoy utilizando moles, X sub I es la fracción molar del componente I en el estado líquido.
específicamente en el estado líquido o en el estado sólido. Se especifica X u Y como la fracción molar del componente, mientras que G es el flujo molar total. Flujo molar, ok. El flujo másico tiene otra unidad que ya había dicho que era F u otra variable, mientras que G sería flujo molar total, y también se puede representar por otras letras el flujo molar. Continúo leyendo. En cualquier mezcla de n componentes, n es el número de componentes, existen n variables de corriente. Si yo tengo 3 componentes en una corriente, ¿cuántas ecuaciones? 3, una para cada componente. Okay, entonces existirá n variables del flujo en la corriente, ya sea n valores del flujo másico m o del flujo molar n. Una velocidad de flujo, ya sea f o g, es decir, será másica f, será molar g. Y también n-1, valores de el flujo de componentes W cuando es másico y X cuando es molar. Bien, ¿por qué n-1? Ahí abajo dice, ¿por qué n-1 fracciones de masa o molares en lugar de n? Recuerde que en la formulación de problemas están implícitas, o sea, que están allí pero no se dicen, están calladitas pero se cumplen o se tienen que cumplir. Implícitas ciertas restricciones o ecuaciones debido a la propia definición de fracción en masa o fracción molar, a saber que la suma de las fracciones debe ser igual a, la suma de las fracciones en masa debe ser igual a 1, o la suma de las fracciones molares debe ser igual a 1. ¿Por qué? Porque la definición de fracción, por ejemplo, fracción másica o fracción molar, así lo requiere. ¿Qué es fracción másica? La fracción másica es la masa de un componente A dividido entre la masa total. Si la masa total solamente tiene dos componentes, masa de A más masa de B, sería masa de A entre masa total te da un número, y masa de B entre masa total te da el número que corresponde a, cuando tú le sumas la fracción de A a la fracción de B, te da 1, porque así es la definición de fracción. También se cumple en la parte de fracción molar. Si yo tengo dos componentes A y B, ¿cómo calculo la fracción molar? Agarro el número de moles de A más el número de moles de B, y eso te da número de moles totales. Y la fracción molar de A sería el número de moles de A entre el número de moles totales, que es A más B. Mientras que la fracción molar de B sería el número de moles de B entre el número de moles totales, que es A más B. Si yo sumo fracción molar de A más fracción molar de B, en realidad estoy sumando número de moles de A más número de moles de B, y lo estoy dividiendo entre número de moles de A más número de moles de B. El numerador queda igual al denominador y se queda 1. El número es 1. Lo mismo pasa con másico y molar. Fracción másica sumatoria siempre es igual a 1, y fracción molar sumatoria siempre es igual a 1. Y eso, aunque no se dice, siempre hay que tomarlo en cuenta porque es una condición adicional. Una condición que está, entre comillas, ya sabes, implícita. Nunca lo olviden, las condiciones implícitas. Que las sumatorias de las fracciones, ya sea en peso o en moles, siempre dan 1. En volumen, a veces sí, a veces no. Ya nosotros habíamos visto la parte de volumen, ¿ok? Que nosotros obviamente habría que hacer unas correcciones para los gases. A veces el volumen es difícil de manejar. Por eso siempre nosotros no, mejor dicho, tratamos de evitar cosas como fracción volumétrica.
Preferimos trabajar en fracción másica o fracción molar porque son muchísimo más estables y predecibles que las fracciones volumétricas. Entonces, recuerden tomar en cuenta siempre las ecuaciones implícitas que siempre tienen que ver con las composiciones de los componentes que están en las corrientes. Ejemplo, en una solución salina, o sea, de cloruro de sodio, hay 4.5% en peso. Determine el porciento de agua. Esto no es un problema serio, ¿verdad? Que se pueden considerar, pero es simplemente un ejercicio mental. Considerando que en la solución solamente hay dos componentes, cloruro de sodio y agua, la suma de fracciones resulta de la siguiente forma. Fíjense que ahí aparece la ecuación que la suma de todos los WI, o sea, fracciones en peso, es igual a 1. Fracción en peso de cloruro de sodio más fracción en peso de agua es 1. Fracción en masa. Quiere decir que para el porcentaje de agua es simplemente 1 menos la fracción en peso del cloruro de sodio. Sería 1 menos 0.045 o lo que es lo mismo 4.5%. Eso te da 0,955 o 95.5% en peso. Entonces es obvio el resultado. Dice, una ecuación similar podría haber sido escrita para fracciones molares de la siguiente manera. La sumatoria de todas las fracciones molares es igual a 1. O lo que es lo mismo, fracción molar de cloruro de sodio más fracción molar de agua es igual a 1. No hay ningún problema, lo único que habría sería que convertir las fracciones del peso en fracción molar utilizando los respectivos pesos moleculares del cloruro de sodio y del agua. Ajá. Tal vez sería interesante que yo pusiera aquí una ecuación. ¿Cómo convertir la fracción en peso en fracción molar? Vamos a ver. Inicio. Bien, resulta que la fracción molar de cloruro de sodio es la masa de cloruro de sodio dividido entre bueno, perdón, lo arruiné un poco. Esto sería la masa de cloruro de sodio, NaCl, dividido entre la masa total, que es la masa del cloruro de sodio más la masa de agua. Y como ya tengo de la fracción molar, eso es fracción en peso, ¿cierto? Ay, perdón. Eso es fracción en peso
de cloruro de sodio. Si yo lo quiero transformar en fracción molar, la ecuación es moles de cloruro de sodio entre moles total. Por lo tanto, eso se arregla de la siguiente forma. Lo de arriba lo transformo en moles, dividiendo entre el peso molecular entre qué, entre peso molecular de cloruro de sodio. Entonces, lo de arriba me da moles de cloruro de sodio y lo de abajo peso de cloruro de sodio o masa de cloruro de sodio entre el peso molecular del cloruro de sodio dividido entre la masa del agua entre el peso molecular del agua. Y eso así escrito es fracción molar. Entonces, ¿cómo transformar de fracción en peso a fracción molar? Simplemente tengo que pasar todo lo que es masa a mol. Y obviamente esto se arregla de la siguiente forma. Le doy valores a los números, ¿cierto? La masa de cloruro de sodio. Bueno, si hay 4.5% en peso de cloruro de sodio, quiere decir que en 100 gramos de todo, ahí lo dice arriba, 4.5 gramos de cloruro de sodio y 95.5 gramos de agua. Entonces, obviamente que sustituyendo todo eso, me queda arriba la masa de cloruro de sodio es 4,5 gramos entre el peso molecular del cloruro de sodio. Sodio es 23, cloruro es 35,5, quiere decir que es 58.5 gramos sobre mol. Aquí gramos y aquí gramos sobre mol. Entonces el peso de cloruro de sodio, 4.5 gramos entre 58.5 gramos sobre mol, y del agua hay 95,5 gramos entre peso molecular del agua es 18, ¿cierto? 18 gramos sobre mol. Bueno, haciendo un cálculo rápido, aquí bueno, lo tengo en Excel, 4.5 entre 58.5
eso da 0,077. Y para el agua 95.5 entre 18 da 5,3, 5,30. Entonces aquí puedo mover esta ecuación para acá, mover esta ecuación para acá, copiar, pegar. Bien, sustituyendo para los moles, aquí arriba me da 0,077 moles de cloruro de sodio, y aquí abajo también 0,07, ay, perdón, 0,077 moles más los moles de agua que me dieron 5,31, 5,31 moles. Bien, entonces resulta que ese valor 0,077 entre 0,077 y 0,077 y 530 más 0,077 es igual a 0,0143. Fracción molar del agua. Quiere decir que ¿cuánto sería X del agua? La composición en base molar del agua sería 1 menos ese valor, y me da 98.657. A ver, X del agua Entonces así es como se transforma de base másica a base molar sin ningún problema. Ya todo es conocido, los pesos moleculares, los componentes, etcétera, etcétera. Entonces un 4,5% en peso o masa de cloruro de sodio se transforma en un 1,4% en mole. Entonces obviamente que no es igual. Las composiciones son muy diferentes en masa y en mole, pero la relación de que los dos componentes al sumar las composiciones en masa tiene que dar 1 y en mole pues también tiene que dar 1, porque vienen de la propia definición de fracción. La fracción, ya sea másica o molar, tiene casi que la misma teoría detrás de ello. Sería la cantidad que hay masa o en moles de un soluto dividido entre el total en masa o en moles de la corriente como tal, para calcular eso. Bien, si eso quedó claro, vamos a ver para adelante. Ejemplo. Cálculo, no se asusten por el ejemplo ese que parece que tiene muchas corrientes y tal, pero eso es pura bulla el ejemplo.
calcule la masa y composición de salida de la corriente W. La corriente W, fíjense dónde está, arriba, ¿verdad? Saliendo. Fíjense que tiene una flechita. La corriente W entra o sale para pensar. O sea, uno tiene que determinar cuál es el sentido correcto de la corriente W. Es que es una corriente que entra o es una corriente que sale. Vamos a ver. Y se calcule la masa y composición. Ah, por cierto, porque la composición también te la pide. Resulta que tengo tres componentes: etanol, agua y metanol. O sea, el TOH es el alcohol etílico. ET por etílico y OH porque es un alcohol, pues. O sea, alcohol etílico también se le conoce como etanol. Y el otro componente es el H2O, que obviamente si a estas alturas no saben qué es H2O, sálganse de esta vaina. Agua, por supuesto. Y MeOH es Me por metano, Me de metano, y OH por alcohol. Por lo tanto, este compuesto se llama metanol, que es un tipo de alcohol también, al igual que el etanol. Los dos son alcoholes primarios, o sea, alcoholes con un OH en una de las puntas. Bien, tres componentes, las corrientes en la cajita. Fíjense que a mí no me importa mucho qué hay en la cajita. Dice frontera del sistema. La frontera no dice mucho. Lo único que dice es que la temperatura es constante y está a 30 grados centígrados. Ok, entonces en la figura dice proceso en estado estacionario en el que intervienen tres componentes sin reacción química. Me dicen que está sin reacción química. Chévere. Y me mandan a calcular la masa de composición de salida de la corriente W. Bueno, eso lo escribí yo, porque ya obviamente que sé que es una corriente de salida, pero simplemente el problema decía calcula la masa de composición de la corriente W, sin mencionar si era de salida o de entrada, por la flechita que está para arriba de salida o para abajo de entrada, pero está obviamente de cajón que es una salida, pero vamos a verlo y a demostrarlo matemáticamente. Determine el rango del sistema. Bien, voy a dejar de presentar esta diapositiva y me voy a ir directamente al archivito de Excel que hice para esta clase. Ok, el archivito de Excel, ¿dónde estás, corazón? Ok, ajá, lo encontré. Entonces, como ven, ahí tengo en Excel una representación del mismo problema. Dice, calcule la masa y composición de salida de la corriente W, o calcule la masa y composición de la corriente W, determine el rango del sistema. Entonces, ¿cómo empiezo a hacer estos problemas? Bueno, primero y principal, tengo que tener claro en qué consiste el problema como tal. Y ahí está expuesto es el mismísimo enunciado, que yo tengo una corriente desconocida que es W. No sé si entra, no sé si sale. Ya estoy diciendo, ya les dije que salía, pero bueno, tengo que demostrarlo. Y tampoco sé cuál es la composición de tal sistema. Y lo que sí tengo en este caso una corriente que entra, corriente F, dice que son 100 kilogramos. Y tengo también una corriente conocida que sale, corriente P, y dice que por P salen 60 kilogramos. También tengo conocido la composición de F, que dice que es de 50% etanol, 40% agua y 10% metanol. Ok, esos porcentajes son en moles o en masa. Como yo no sé exactamente, me voy a las, ¿cómo se llama? A la teoría y determino que para líquidos
normalmente estas composiciones están dadas en masa, o esta clase de análisis son másicos, y eso está bien. Fíjense que F son 100 kilogramos y por supuesto los kilogramos son másicos. Si F me hubiera dado 100 moles, si F me lo hubiera dado en moles, entonces hubiera tenido que suponer o asumir que las composiciones, porque no me dicen nada de las composiciones, serían molar. Entonces, másico con composiciones másicas, como en peso, moles con composiciones molares, también, cuando no te dicen nada. Porque te pueden decir, por ejemplo, no, estas composiciones son molares, pero los flujos están en masa. Ah, qué bello. Te están complicando la cosa, ¿no? Si te dan datos en conflicto, uno tiene que buscar la forma de hacerlos compatibles o transformar la composición másica en molar o la molar en masa. Es mucho más fácil transformar una tabla de composición que transformar un flujo, porque ahí está el detalle. El flujo se transforma con la composición. Okay. Después podemos encontrar algunos de esos problemas tricky para resolver, pero por el momento vamos a resolver los papayas. Facilito. Entonces, suponiendo que esas composiciones son básicas, porque el flujo me lo están dando en kilogramos, tanto para F como para P, vamos a plantearnos un pequeño análisis, ¿cierto? Pequeño análisis. ¿Cuántas variables hay? Están, como ya dije antes, el número de variables son flujo, ¿cierto? ¿Cuántos flujos hay? Hay flujo de F, hay flujo de P y hay flujo de W. Entonces hay 3 variables. Y hay también las composiciones, con 3 composiciones en F, 3 composiciones en P y 3 composiciones en W. Por lo tanto hay 9 composiciones. Ok, 9 más 3, 12 variables en total. Ok, de esas variables en total, ¿cuáles son las variables que son independientes? Porque ya ustedes saben que hay variables independientes. Por ejemplo, en el caso de los porcentajes están las ecuaciones implícitas, ¿cierto? Ajá, les dije que tuvieran en cuenta también las ecuaciones implícitas, que dice que la sumatoria de todas las fracciones en masa, en este caso del porcentaje, todas las fracciones en masa o en moles de una corriente tiene que sumar 1. Okay. Para transformar fracciones en masa en porcentaje, simplemente multiplicar por 100 y viceversa. Dividir el porcentaje entre 100 te da la fracción en masa. Entonces, como saben, las ecuaciones implícitas para la suma de las fracciones te dice que la suma de las fracciones tiene que dar 1. Entonces, en el caso de F hay 3 fracciones, pero tomando en cuenta las implícitas quito una, porque como la suma de las 3 tiene que dar 100, solamente 2 son en realidad variables independientes. La otra queda como una variable dependiente. En el caso de la corriente P, la suma de las composiciones tiene que dar 100, por lo tanto igual, solamente 2 son independientes, mientras que la otra queda como dependiente. Y en el caso de W, pues igual, solamente hay 2 independientes y una queda dependiente. Entonces, ¿cuántas variables en realidad independientes hay? Tengo que, dije antes que estaban los flujos F, P y W, ahí van 3. Y de las composiciones, no 3, sino 2 en cada corriente son independientes. Por lo tanto, tengo 6 en lugar de 9. Entonces, 6 composiciones y 3 flujos me da 9 variables. 9 variables. De esas variables independientes, ¿cuántas variables son conocidas ahora? Conocidas. Bueno, conozco F. Conozco P, ahí me lo están dando. Ya van 2.
conozco las composiciones. En el lado de la corriente F conozco la composición de etanol, de agua y de metanol, pero repito, solamente de esas tres, dos son independientes, por lo tanto solamente cuento de las dos. Entonces conozco etanol y agua, y obviamente el metanol es la resta por ser implícita. Entonces ahí van ya 4, ¿verdad? FP, composición de etanol en F, composición de agua en F. Ahí van 4. Y del lado de P conozco también la composición, 80% de etanol, chévere. Y también la de agua. No cuento la de metanol por ser implícita. Entonces ahí van 8. 2, 3, 4, sí, 1, 2, 3, 4, perdón, 6. 6. Ok, entonces, 6 variables. Conozco 6 variables. ¿Y cuántas variables tenía independientes? 9. Además conozco la temperatura. Es otra variable. Entonces, 7. Ajá. Y necesitaría una. O no necesitaría ninguna. Para ver. Bueno, resulta que de la composición etanol, agua y metanol en W también una de ellas se elimina. Porque es dependiente, porque es implícita. Entonces, de las variables desconocidas, solamente habían tres variables: W, composición de etanol en W, composición de agua en W. La composición de metanol en W no, porque es de nuevo implícita. O sea, tengo 3 incógnitas aquí y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables conocidas. 6 más 3 incógnitas serían 9. Y esas es exactamente el número que estoy buscando, en donde el número de variables desconocidas más el número de incógnitas es igual al número total de variables independientes. Tiene que ser igual, porque para restar, ¿verdad? Porque para calcular los grados de libertad y saber si en realidad el sistema tiene solución, las dos cosas tienen que dar lo mismo. ¿Okay? El número de ecuaciones que voy a plantear tiene que dar exactamente igual al número de variables o incógnitas a resolver. Y con ese sencillo cálculo, vieron que no hice ningún cálculo, solamente mental, puedo decir que este sistema puede tener o tiene una solución única de álgebra lineal. El número de ecuaciones es exactamente igual al número de variables, en el caso de variables independientes. Las variables implícitas, repito, no cuentan. Entonces, como ven, allí en el Excel también está la ecuación de balance de materiales. Esto ya lo habíamos visto en la clase anterior. Para los balances de materiales, la acumulación dentro del sistema es igual a la entrada por las fronteras menos la salida por las fronteras más la generación dentro del sistema menos el consumo dentro del sistema. Entonces, como dice que es en estado estacionario, ojo, implícitamente lo está diciendo, explícitamente quiero decir. Fíjense, aquí dice proceso en estado de... Ahí abajo donde dice figura 36 en la leyenda de la figura, dice proceso en estado estacionario. Diablo, no hay acumulación. Acumulación es cero. Entonces yo simplemente vengo aquí a esta ecuación y le digo la acumulación, nada, se cancela. Entrada, si hay entrada. Salida, si hay salida. Generación dentro del sistema, esto no tiene ninguna reacción química, por lo tanto no hay ninguna generación dentro del sistema. Consumo dentro del sistema, lo mismo, no hay una reacción química aquí, por lo tanto no hay consumo dentro del sistema de nada. Y me quedó que lo que entra menos lo que sale es igual a 0. Es decir, si yo paso lo que sale para allá, lo que entra es igual
a lo que sale. Lo que entra es igual a lo que sale. Es básicamente eh, un mantra. Ustedes saben lo que es un mantra. Un mantra es algo que uno se repite a sí mismo constantemente para convencerse de la realidad o para convencerse de lo que uno quiere de la realidad. Un mantra es, por ejemplo, para un estudiante repetirse el día del examen: voy a salir bien, voy a salir bien, voy a salir bien, voy a estudiar, que joder, no sé qué más, no sé qué más, el examen está fácil. Eso es un lo que uno mismo se repite para como que fortalecer o darse confianza para acometer ciertas cosas. Bueno, esto que está aquí es el mantra de los ingenieros cuando van a resolver esta clase de problemas. Lo que entra es igual a lo que sale, porque el sistema está en estado estacionario y no hay ninguna reacción química. Listo. El 90% de los problemas en ingeniería química son de este tipo: estado estacionario sin reacciones químicas. Entonces, ¿qué más quiere? Lo que entra es igual a lo que sale. Ahora, volviendo a este sistema, ¿cuántas ecuaciones de balance puede uno plantearse aquí? Bueno, habíamos dicho que podemos plantearnos tantas ecuaciones de balance como componentes. Acuérdense de lo que habíamos dicho del rango del sistema, ¿cierto? El rango del sistema es igual al número de ecuaciones independientes que uno puede plantear. En este caso, por corriente, número de ecuaciones independientes que pueden plantearse en este caso serían, para la corriente F tengo el flujo total y una corriente de flujo para cada componente. Eso me da, pero ya va, jaja, el truco. Para las composiciones, como tengo tres componentes, solamente puedo plantearme dos independientes porque la otra es dependiente. Entonces, flujo total y dos de tres componentes me da tres ecuaciones independientes en la corriente F, igual en la corriente P, igual en la corriente W. Por lo tanto, 3 de este lado, 3 de este lado, el rango del problema del sistema es 3, tercer grado, o rango 3. Y lo puedo escribir ahí de una vez: rango del sistema igual, ups, el rango del sistema es número de ecuaciones independientes posibles de trazar por corriente 3. Vamos a plantear entonces las ecuaciones que se puedan en el sistema como tal. El sistema, entonces, lo que entra es igual a lo que sale. Bien, la ecuación, tengo que escribirla aquí. La ecuación sería balance global. El balance global en un sistema son todas las corrientes que entran y que salen. Entonces, ¿cuál es la corriente que entra? La corriente que entra es F, ¿cierto? Pero ya va, puede ser W también, ¿correcto? Puede ser W porque ahí no me especifica si W entra o sale. Vamos a ver. F más W es igual a las corrientes que salen, y las corrientes que salen son P y también tal vez W, porque de nuevo no sé si entra o sale, ¿cierto? Si yo lo pongo números a eso, resulta que F vale 100 y P vale 60. Resulta que F vale 100 y P vale 60. Ok, entonces hay solamente una forma en que W sea positivo, y es, pero ya va, no le cambié el 60, perdón,
Entonces, ¿cuál es la forma de que W esté positivo? La forma de que W sea positivo es que esté del lado derecho, porque si está del lado izquierdo, fíjate que 100 menos W es igual a 60, tendría que restarse, ¿cierto? Entonces, para que W quede positivo, solamente existe una posibilidad, y es que esté del lado izquierdo. Por lo tanto, aquí sería 100 es 60 más W, sin el signo. Entonces se determinó que W era una salida. Si yo resuelvo eso para W, entonces W es igual a F menos P. Bueno, ya va, esperen un momento. Voy a escribir por aquí los datos del sistema, ¿cierto? Porque no los he escrito, los tengo en el dibujo, pero no los tengo en el set. Ya. Entonces, de este lado, datos del sistema. Para los datos del sistema, F es igual a 100 kilogramos y P es igual a 60 kilogramos. Para la composición, la composición dice W, es decir, fracción másica ¿de quién? Del ETOH o del etanol en F, en F, es 50%, es decir, 0,5. La fracción másica de agua en F es 40% o 0,4, y la fracción másica de metanol en F es igual a 1 menos, bueno, ahí lo dice, 1 menos 0,5 menos 0,4, y eso da 0,1. Y del lado de P del producto, la fracción de etanol en P es 80 o 0,8. La fracción de agua en P es 5 o 0,05, y la fracción de metanol en P es 15 o 0,15. Bien, entonces ahora sí puedo continuar con lo que estaba haciendo. Entonces, del balance global se sale que W es una salida, y cuyo valor es de 100 menos F, perdón, 100 menos P menos 60. Serían 40 kilogramos W. Entonces, primero es una salida, o sea que la flechita tiene que ir para arriba, ¿cierto? Y segundo, el flujo es la diferencia, los balances. Por cierto, este balance que está aquí constituye la ecuación 1. Ecuación 1, de donde salió este valor. Que es, obviamente, la primera de las ecuaciones independientes. ¿Cuántas ecuaciones independientes puede haber allí? Uno para el flujo, uno para las composiciones de etanol, uno para la composición del agua, y ya van 3. La de composición del metanol no sería independiente, porque de nuevo sería implícita. Entonces las ecuaciones independientes son 3. Había dicho, conozco 6 variables, tengo 3 ecuaciones independientes, ahí van 9. ¿Qué son las 9
incógnitas que hay, de las 9 incógnitas, solamente 3 son desconocidas. W, la composición del etanol, la composición del agua, porque la otra desconocida, que es la composición del metanol, es implícita, no es independiente. Entonces esa amarilla es la primera ecuación independiente, balance global. Segunda ecuación independiente, balance de etanol. El balance de etanol o de TOH es como sigue: etanol que entra, masa de etanol que entra por F, es decir, M. Fíjense que M es el símbolo que se utiliza cuando me refiero a un componente en una corriente. Entonces, M del etanol en F es igual a qué? M de etanol en F que entra es igual a M de etanol que sale, pero sale en dos flujos, ¿cierto? Sale por P y sale por F. Entonces, si es lo que entra, masa de etanol en F es igual a la masa de etanol que sale también por P más la masa de etanol que sale por W. Masa de etanol que sale por P más masa de etanol que sale por W. Entonces le pongo números a eso. La masa, como ya dije, es igual a la composición multiplicada por el flujo total. Entonces puedo escribir esta ecuación como, bueno, esta ecuación obviamente es una ecuación independiente, por lo tanto le pongo ecuación 2. Me falta una, ¿verdad? Porque son 3 ecuaciones independientes. A la ecuación 2 la puedo trabajar, por supuesto, no va a quedar así. La masa de etanol en F la puedo reescribir como composición de etanol en F por F. Y la masa de etanol en el producto P la puedo reescribir como composición de etanol en P multiplicado por P más, interesante, más la masa de etanol o composición, y la estoy haciendo así, composición, ¿sí?, de etanol en W por W. Esa es la misma ecuación 2, solamente que reescrita en forma de composiciones y flujos. ¿Cuánto vale la composición del etanol en F? La composición del etanol en F vale 0,5. Multiplicado por F. ¿Cuánto vale F? Vale 100. ¿Cuánto vale la composición del etanol en P? Vale, son conocidas, ¿verdad? 0,8. Multiplicado por el flujo de P, que es 60. Más, ¿cuánto vale la composición de W? Eso es algo que no se conoce, ¿verdad? La composición del etanol, una incógnita, por W. No sé cuánto. De aquí puedo despejar la composición. Bueno, esta ecuación de aquí la puedo describir como 5 por 100, 50, ¿cierto? 50 es
igual 6 por 8, 48, ¿cierto? Sería 40 sería igual a 48 más 48, 6 por 8, 60 por 8, 0,8, 48. Más la composición del etanol en W, acá, la composición del etanol en W por W. Composición del etanol en W por W. Y quiere decir eso entonces que la composición del etanol en W por W es igual a este factor es igual a 0,5%, ¿cierto? Menos 0,8 por 60. Y obviamente es 2 kilogramos de flujo de etanol. Tercera ecuación independiente. El balance de agua, ¿cierto? Recuerden que el balance de metanol es dependiente de los dos anteriores. Entonces, por lo tanto es implícito, por lo tanto no lo voy a hacer. Balance de agua. Balance de agua. H2O. La U aquí. H2O. Bien, balance de agua. Resulta que tiene una forma muy similar, porque sería lo que entra igual a lo que sale. Lo que entra igual a lo que sale. Entonces sería masa de agua en F, que es lo que entra, por F. Perdón. Masa de agua por F es igual a masa de agua en P, M de agua en P, más masa de agua en W, masa de H2O en W. Y esto sería la tercera ecuación independiente, o ecuación 3. Con lo que completa el número total de ecuaciones independientes. Yo puedo reescribir la ecuación 3 para ponerla en función de la composición y de los flujos. Recuerden, masa de un componente es igual a composición por su flujo. Por lo tanto, masa de agua en F se transforma en fracción másica de agua en F por F es igual a fracción másica de agua en P por P más fracción másica de agua en W por W. Esta, obviamente, que la fracción de agua en F es 0,4. 0,4 por 100. Y la fracción de agua en P es 0,05. 0,05 multiplicado por P, que vale 60, más la fracción másica de agua
en W por W. Y de aquí puedo despejar, ¿cierto? Bueno, esto es 40, ¿cierto? 0,4% es 40 y esto es 3. 0,05 por 6. Esto da 3 más W, o sea, la fracción másica de agua en W por W. Y de aquí sí puedo despejar la fracción másica de agua en W multiplicado por W, y esto es igual a ¿qué? Bueno, esto es igual a 0,4% menos, y aquí acá, 0,05 por 60. Y eso me da 37 kilogramos de agua que sale por W. Kilogramos de agua que sale por W. Entonces, si ya yo tengo cuánto vale W, 40. Y tengo también cuánto sale de etanol por W, 2. Y cuánto sale de agua por W, 37. Balance. Fíjense que esta ecuación es una ecuación dependiente, ¿verdad? El balance de masa en W, porque viene de la misma ecuación implícita. Sin embargo, me es útil porque ya inmediatamente sale cuánto vale W, ¿cierto? W aquí es igual. W es igual a la masa de etanol que sale en W más la masa de agua que sale en W más la masa de del otro metanol que sale en W. Entonces tengo los tres flujos de masa, que da la sumatoria de todo lo que sale en W es igual al propio W. Entonces, ¿cuánto vale W? Pues W vale 40. Y ya eso estaba especificado del balance global, ¿cierto? W40. La masa del etanol que sale en W son 2 kilos. Estos son 2 kilogramos de etanol. Y la masa de agua que sale en W son 37 kilogramos de agua. Más lo que desconozco es la masa de metanol, que pasó aquí, MOH, que sale en W. Por lo tanto, yo puedo despejar de allí la masa de metanol que sale en W, y esto es igual a lo que sale en W40, este valor, menos lo que sale de etanol, esto menos lo que sale de agua, 1. What? No. Sí. Solamente de metanol, pues sale 1 kilogramito. Bien, 1 kilogramo de metanol, que es lo que sale en W. Entonces, si ya tengo eso, la sumatoria, entonces ya sé cuánto, bueno, ya yo sabía desde antes cuánto era W40, 100 menos 60. Y ahora puedo calcular cuál es la composición de todo, para completar, porque eso es lo que me piden, ¿verdad? El flujo másico y la composición de las corrientes en W. Y si era entrada o salida. Bueno, desde un principio se sabía o se veía que era una salida. Entonces, calculando las composiciones,
en W, ¿cierto? Que son las que no conozco. Fracción másica de etanol en W. ¿Cómo lo calculo? Bueno, la cantidad de etanol me sale en W entre W. La cantidad de etanol es 2 kilogramos entre 40, que es la sumatoria de todo lo que salió. Y eso me da 0,05. Si lo quiero expresar en porcentaje, pues también por 100, ¿cierto? Por 5%. La cantidad de H2O, o sea, agua que hay en W, es igual a la cantidad de agua que sale 37 dividido entre 40, la cantidad total, 92.5, ¿cierto? Esto por 100. Y obviamente que la cantidad de metanol que sale en W es igual a el kilogramito entre 40, 0,025, es decir, por 100, 2,5%. La sumatoria de todo esto debe ser igual a 1. Ya ustedes saben, suma de todo esto es 1 y la suma del porcentaje es obviamente 100%. Entonces, respuesta, sale por W 40 kilogramos, o sea, lo sabíamos, y la composición es en fracción másica o porcentaje másico es 5% de etanol, 92.5% de agua y 2,5% de metanol. Eso con respecto al primer problema. Voy a dejar de presentarlo un momento para seguir con la parte final de la clase. Bien, entonces esa era todo el problema, por favor. Fíjense que no nos llevó demasiado tiempo. Hubiera podido hacerlo en un 2×3, pero quiere decir que sin explicación ni nada, ni decir de dónde salieron todos esos números, como que no vale mucho la pena. Entonces, para explicar uno debe ser un poquito más lento. Bien, entonces en la siguiente tabla se presenta una lista de 10 pasos, ¿okay? 10 pasos que se recomienda seguir como estrategia para resolver la mayoría de problemas de balance de materiales y energía. Vamos a ver qué dice esto y lo puedo poner un poquito más grande, tal vez al 100%. Bien, tabla, estrategia de análisis y problemas de balance de energía. Si ustedes quieren saber cómo de verdad resolver una forma metódica problemas de balance de energía, esta tabla resumen está buenísima. Primer paso, lea el problema y aclare lo que se desea lograr. Es decir, tenga que tener claro desde un principio del problema qué es lo que le están pidiendo, es importante, y trabajar en función de obtener exactamente eso. Segundo paso, haga un dibujo del proceso, defina el sistema por medio de una frontera. Muchas personas se pierden o no saben por dónde entrarle a un problema, pero porque se le están dando el problema en forma de datos, en forma de palabras o de texto. Muchas personas son como yo soy extremadamente visual, es decir, que entiendo casi que inmediatamente los problemas si me hacen un dibujito de muchas personas son como yo, pero probablemente ustedes en alguna parte habrá muchas personas también que utilizan otra clase de ayuda para comprender. Por ejemplo, muchas personas también son de comprensión de texto. Si uno lee un problema, lo lee repetidamente varias veces, probablemente entenderá, ¿verdad? Entenderá rápido.
ustedes tienen que darse cuenta ya, o ya hubieran tenido que darse cuenta de que es lo más fácil para ustedes, que les ayuda más a comprender un problema, si se lo dibujan o si se lo ponen los datos por escrito. Probablemente a mí me gusta más cuando lo dibujan. Entonces siempre pido en cada problema, en cualquier materia que dé, que me haga un dibujo del problema en cada materia técnica. Por ejemplo, balance, y en operaciones unitarias también los pido. El dibujo es imprescindible, porque si no, entonces, oye, el problema se hace súper complicado si lo que lo leo son puro palabras. La frontera es muy importante, porque en el dibujo sabes inmediatamente cuál es tu frontera. De frontera ya habíamos hablado en la clase pasada. Tercero, rotule con símbolos cada corriente de flujo y las composiciones que les correspondan, además de cualquier otra información relevante. Ustedes vieron que, por ejemplo, en el problema anterior, la temperatura en realidad no era relevante porque no estábamos haciendo nada con ella, no hicimos los balance de energía. Eso sería para el tema siguiente, balance de energía. Pero en este caso la pusimos dentro del diagrama del proceso, porque, bueno, es una variable, se conoce la temperatura. Lo único que indicó ese sistema es que estaba frío. A 30 grados centígrados no es relativamente caliente, ¿cierto? Un sistema está caliente cuando está, por ejemplo, a 60, 70, 80 grados centígrados, y muy caliente después de 100 grados centígrados, indicando que es fase de vapor. Pero ¿qué indica 30 grados centígrados? Que es a temperatura normal, temperatura ambiente, y que está en estado líquido, porque la solución, fíjese, llevaba agua, metanol, etanol, etcétera, y todo eso son componentes líquidos a esa temperatura. Y más nada, eso fue lo único que se utilizó, la temperatura. Pero hay que ponerla en el dibujo. Toda la información de que se disponga, por favor, métala en el dibujo, aunque la usen o no la usen. Paso número 4. Indique todos los valores conocidos de las corrientes de la figura. Ahí, fíjense, en la figura indicamos todos los valores de las corrientes conocidos, inclusive lo pusimos los desconocidos con un signo de interrogación para decir que si era o no era conocido, signo de interrogación, desconocido. Era lo que nos mandaban a pedir. Paso 5. Escoja una base de cálculo. La base de cálculo, fíjense que nosotros escogimos fue F, 100 kilogramos, porque está muy fácil escoger esa base de cálculo. Casi que me la están dando así, ve, en la palma de la mano. Escoge esta, 100 100 kilogramos de F, porque te lo dan en el mismo problema. Ahora, si no te dan nada, tú puedes escoger libremente. Lo otro es que, por ejemplo, si te dan las fracciones en peso, escoge una base de cálculo en peso. Si te dan las fracciones molares, escoge una base de cálculo molar. A menos que sea un profesor muy malo, que te ponga en un problema una base, un flujo en masa y una composición en mole. Qué malo, muy malo. Entonces tendrías que coger una base de cálculo diferente de la básica. Por cierto, un tip: cuando estén en balance de cálculo con reacción química, no escojan base de cálculo en masa, escojanla en moles, porque para trabajar con reacciones los moles son mucho mejor y más fácil. Bueno, es simplemente un tip de aquí a allá, seguramente ustedes entenderán. Número 6. Asigne un símbolo a cada uno de los valores desconocidos de flujo y composición. Ya, flujo y composición, su simbolito, para que ustedes sepan después qué significa en cada una de las ecuaciones que salen. O por lo menos márquelos y cuéntelos, es decir, hagan una cuenta. Cuáles son las variables que tiene, cuáles son las variables totales, cuáles son las variables conocidas, cuáles son las variables, cuáles y cuántas. Cuáles y cuántas son las variables conocidas, cuáles y cuántas son las variables desconocidas, y el número de casos. Bueno, ya, siguiente paso. 7. Escriba los balances que se pueden hacer en el sistema, indicando el tipo de balance. Ojo, balance global o balance por el componente, o balance de energía en el caso de balance de energía.
No olvide los balances implícitos. Los balances implícitos son la sumatoria de las composiciones, ¿verdad? Sumatoria de la composición en masa debe ser 1, sumatoria de la composición en moles debe ser igual 1 por corriente. Para las fracciones más o menos. Ok. Y número 3, perdón, número 3. Número 8. Número 8. Cuente el número de balances independientes y compruebe que sea posible. Importante. Compruebe que sea posible una solución única. Obtener una solución única. Si no es así, busque más información o revise sus suposiciones. Es posible que yo les dé en el examen algo así como un problema sin solución. Si es posible. Entonces ustedes tienen que ver, este problema no tiene solución. O este problema sí tiene solución y la solución es única. O este problema tiene más ecuaciones que incógnitas y tiene múltiples soluciones. ¿Verdad? Puede ser, yo soy un malvado. Puede ser. Paso 9. Resuelva las ecuaciones. Cada cálculo debe hacerse según una base consistente. No pueden hacer balance en una reacción química con base hemática. Malo, de uno. Porque eso es obviamente implícito dentro de la ecuación, que los balances o las ecuaciones están balanceadas en moles. No pueden hacer en una reacción química un balance utilizando base hemática. Lo mismo es, por ejemplo, que se les da a ustedes calculan un resultado y al final suman las composiciones y les da 2. No puede pasar las composiciones, sumatoria de las composiciones en una corriente tiene que dar 1, ¿verdad? Si no da 1, está malo, malo de una vez. Paso 10, último paso. Verifique las respuestas obtenidas. Verifique. Si les dio en la sumatoria de las composiciones más de 1, algo tuvieron que haber cometido un error. Tuvieron que haber hecho mal algo. Entonces, verifique. Se satisfacen las ecuaciones. Estas respuestas, las respuestas que tuvieron, son razonables. Verificación. Siempre verifica al final. Si les dio una locura, preferiblemente entregue el examen y diga, no sé, no supe cómo hacer eso, porque me dio una locura. Y bueno, está bien, está malo, 0. Espero que eso a ustedes no les pase. Espero que por lo menos hagan, no sé, 19 de 20. Yo no sé si estoy despiadando mucho, pero bueno. Siguiente diapositiva. Ejemplo. Ejemplo. Calcule para el problema los grados de libertad. ¿Hay una solución única de este problema? Bueno, se me olvidó ahí. Calcule también las corrientes y los valores de composición que están desconocidos ahí. Bueno, yo creo que este problema es relativamente sencillo. Entonces, fíjense, vamos a hacer un análisis previo siguiendo todos los pasos que ya ustedes saben que vamos a seguir. Voy a dejar de presentar y me voy a ir al archivo de Excel en donde lo tengo montado. Ese era el problema anterior. En la siguiente hoja 2 del archivo de Excel tengo el segundo ejemplo. Dice, ay, qué chiquito, ya va, déjame ver si puedo poner esto un poco grande, más grande. Más o menos. Determine el grado de libertad. Hay una solución única de este problema y determine también los flujos y las composiciones de las corrientes desconocidas. Siguiendo los pasos que ya ustedes saben en la tabla, ¿cierto? Primer paso, lea el problema y aclare qué es lo que se desea lograr. Bueno, lo leímos, el problema no es tan largo en realidad, ¿cierto? Entonces, los grados de libertad es lo que te determina si un problema tiene solución o no tiene solución. Y si tiene solución, ¿tiene una única solución o tiene más de una solución? Eso es contar el número de ecuaciones y el número de incógnitas. Si el número de ecuaciones independientes es igual
al número de incógnitas, el problema tiene solución única. Si tengo más ecuaciones que incógnitas, el problema tiene múltiples soluciones, y viceversa, tengo más incógnitas que ecuaciones, entonces no hay solución al problema. Entonces, paso 1, ¿cierto? Era leer el problema y aclarar lo que se desea. Segundo, hago un dibujo del proceso. Defina un sistema mediante una frontera. Bueno, el dibujo no lo hicimos nosotros, el dibujo ya estaba hecho. Si yo hubiera escrito esto en palabras, hubiera dicho algo como esto: una corriente de 10 kilogramos con una composición de dos componentes, donde uno de ellos es 10%, entra a un proceso. Al mismo proceso está entrando una corriente A de 6 kilogramos, cuya composición en el componente 1 es 0,30 y cuya composición en un tercer componente es 0,20. Sale del proceso una corriente P de 16 kilogramos, cuya composición se desconoce. Calcula todas las variables. Eso es algo más o menos como eso hubiera dicho yo en el... Ay, eso, disculpe. Okay. Ajá, eso fue cuando en el primer problema para determinar la fracción molar de agua. Entonces, más o menos algo como eso hubiera dicho yo en palabras. Lo que le tocaría a ustedes sería hacer el dibujo, en donde tiene una cajita donde dice proceso, la corriente que entra en F, la corriente que entra en A, la corriente que sale en P. Listo. Paso, siguiente paso. El paso 3. Bueno, el paso 2 dice haga un dibujo y defina el sistema por medio de una frontera. Paso 3. Rotule los símbolos de cada corriente de flujo y las composiciones que correspondan, además de cualquier otra información relevante. Bueno, los rótulos no lo hicimos nosotros, ya estaba rotulado, pero si yo hubiera mandado a hacer el dibujo, obviamente que ustedes, ¿verdad?, con calmita pone: esta corriente se llama F y tiene 100, esta corriente se llama A y tiene 6, y esta corriente se llama P y tiene 16, etcétera, etcétera, con todas las composiciones que aparecen allí. Paso número 4. Indique todos los valores conocidos de las corrientes en la figura. Bien, nosotros tampoco hicimos este paso, ya estaba hecho, ¿verdad? Los valores conocidos son de F 10 kilogramos, de A 6 kilogramos y de P 16 kilogramos, ¿cierto? La corriente W 10% del componente 1. Fíjense que en F entran el componente 1 y 2, pero en A entra el componente 1, 2 y 3. En W salen, perdón, en P sale 1, 2 y 3. Todo lo que entró debe salir, porque esto es un sistema en estado estacionario. Y obviamente, si entraron 3, independientemente de dónde entraron, tienen que salir en alguna parte. Paso número 5. Escoja una base de cálculo. Bien, eso sí podemos hacerlo nosotros. ¿Cuál es la base de cálculo que vamos a escoger? Vamos a escoger una base másica o molar. Bueno, obviamente que ahí te están dando valores en masa, ¿verdad? 10 kilogramos, 6 kilogramos, 16 kilogramos. Entonces, podemos escoger la misma base de cálculo que tiene esa, que es kilogramos. Y podemos escoger una base de cálculo de 16 kilogramos de P. Cualquier corriente sirve. Yo puedo coger una base de cálculo de F de 10 kilogramos. Listo. O una base de cálculo de A de 6 kilogramos. Listo. O una base de cálculo de P de 16 kilogramos. Listo. Entonces, la base de cálculo no es ningún problema. Cualquiera de esas sirve perfectamente bien. Entonces voy a escoger la de F. 10 kilogramos de F como base de cálculo. Pero repito, escogiendo esa, todas las demás, cualquiera de las otras puede servir también. Paso número 6. Asigne un símbolo a cada uno de los valores desconocidos de flujo y composición, o por lo menos márquelos y cuéntelos. Bien, los símbolos ya estaban asignados en el mismo dibujo. Los símbolos serían la alimentación, uno se llama F y el otro alimentación se llama A, y el símbolo de la salida es P. Las composiciones son W1 y W2 para el componente 1 y componente 2,
y son composiciones másicas. ¿Cómo sé que yo que son másicas? Bueno, porque tienen símbolo de composiciones másicas, pues W. Si tuvieran símbolo de X, entonces ahí serían composiciones molares, ¿cierto? Entonces, obviamente ya alguien puso los símbolos por nosotros. Paso número 7. Escriba los balances que se pueden hacer en el sistema, indicando el tipo de balance. No olvide los balances implícitos para las fracciones de masa o fracciones molares. Bien, entonces ahí vamos. Nosotros vamos a escribir los balances que se pueden hacer. El primer balance que se puede hacer es el balance global, ¿cierto? Balance global, en donde F, que es lo que entra, más A, que es lo que sale, es igual a P. Y eso sería una ecuación. Puedo escribir los balances por componentes, pero puedo escribir también, un balance por componente por cada componente. Un balance por cada componente y tengo 3 componentes. Entonces tengo balance por componente. La primera ecuación del balance por componentes es para el componente 1. Entonces, para el componente 1, la masa de 1 que entra por F, ¿verdad? Masa de 1 que entra por F, más la masa de 1 que entra por A, masa del componente 1 que entra por A, es igual a la masa del componente 1 que sale por P. Masa del componente 1 que sale por P. Y esto sería, esto sería ecuación 1. Esto sería ecuación 2. Fíjense que la ecuación 2 también la puedo escribir de la siguiente forma. La fracción másica del componente 1 en F multiplicado por F más la fracción másica del componente 1 en A multiplicado por A es igual, sé lo que entra, ¿cierto? A la fracción másica del componente 1 en P multiplicado por P. También esa misma ecuación 2, solo que escrito de dos formas diferentes, ¿ok? Por eso cuenta solo como una ecuación. Sería de la primera forma en flujo másico y de la segunda forma en la forma de composición por flujo total. Entonces, de las dos formas solamente vale como una sola ecuación por supuesto. El balance por componente para el componente 2 es como sigue. Masa del componente 2 que entra por F más masa del componente 2 que entra por A es igual a masa del componente 2 que sale por P. Que sería ecuación 3. Escrita de la otra forma que ya ustedes saben, no como flujo másico, sino como composición por flujo total. Eso sería fracción másica del componente 2 que entra por F multiplicado por la corriente de F más la fracción másica del componente 2 en la corriente A multiplicado por el flujo de la corriente A es igual a la fracción másica del componente 2 en la corriente P multiplicado por la corriente P. Sería la ecuación 3. Finalmente, la última ecuación de balance por componentes es para el componente 3. Entonces, fíjense que bien, vamos a hacer algo. Fíjense que el componente 3 no existe en la corriente F, ¿cierto? Entonces, solamente tengo masa del componente 3 en la que entra por A es igual a la masa del componente 3 que sale por P. Y si, ecuación 4. Y si lo escribo de forma de fracciones, la fracción molar del componente 3 que entra por A multiplicado por A, por el flujo de A, es igual a la fracción molar del componente 3 en P multiplicado por el flujo de P.
Además de eso, acuérdense de las ecuaciones implícitas en donde tengo tres de ellas, ¿verdad? La sumatoria sum de todas las W sub I en la corriente F es igual a 1. La sumatoria de todas las W sub I en A por A es igual a 1. Y también la suma de todos los W sub I en P es igual a 1. Entonces son tres ecuaciones más, sería ecuación 5, 6 y 7. Bueno, no sé si contarlas o no contarlas, pero bueno, son válidas. Son válidas, ¿ok? Y en la lista dice, en el paso número 7, escriba los balances que se pueden hacer en el sistema indicando el tipo de balance. No olvide los balances implícitos para fracciones en masa molar. Bueno, ya que estoy haciendo eso, vamos a escribir, vamos a darle una ecuación 5, 6 y 7. 5, 6. Ecuación 5, 6 y 5, 6 y 7. Paso 8. Cuente el número de balances independientes y compruebe que sea posible obtener una solución única. Si no es así, busque más información o revise las suposiciones. Bien, cuente el número de balances independientes. Bueno, obviamente que las implícitas son independientes cada una. Pero, por ejemplo, de las ecuaciones 2, 3 y 4, la ecuación 2 y 3 son independientes. 1, 2 y 3 son independientes, pero ya la ecuación 4 es dependiente porque tengo las ecuaciones implícitas ahí. O también una de las ecuaciones por componente, ya sea la 2 o la 3 o la 4, tiene que salir como ecuación independiente. Así que el número de ecuaciones independientes aquí tendría 6, incluyendo las implícitas, ¿cierto? Entonces, de las 7, 6. Ya después veré cuál me conviene más. ¿Okay? Paso número 9. Perdón, disculpe. Que tengo que ver si esta vaina da una respuesta única o no. Que sería contar el número de ecuación de incógnitas, ¿cierto? El número de variables. Si el número de variables da igual al número de ecuaciones, estoy bien, da la respuesta y tengo una respuesta única. Entonces, ¿cuántas variables tengo? Tengo f, una. Vamos a ver. Conteo del número de variables. Tengo f, tengo a, tengo p, ¿cierto? Tengo W1 en F, W2 en F, W1 en A, W2 en A, W3 en A, W1 en P, W2 en P, W a P, eso es lo que dice, W1 en P, W2 en P y W3 en P. Número de variables, 12. ¿Será que lo cuente? Así, contar. Ay, nomás que me cuentan los números. Vean, no importa. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y solamente tengo 6 o 7 ecuaciones. Entonces, el grado de libertad, 11 variables, variables, 7 ecuaciones, pero perdón, 6 ecuaciones independientes, grado de libertad, 5, 5, 2. A ver, número de variables, igual 11.
número de ecuaciones independientes. Número de ecuaciones independientes igual 7 menos 1. 6. Por lo tanto, f o grados de libertad menos 6 va, perdón, este menos este 5. Por lo tanto, yo tengo que para el sistema tenga solución, tengo que definir 5. A ver, 5, 6, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo que definir 5, ¿verdad? De las incógnitas. Fíjense que en el problema, ¿cuántas incógnitas tengo definidas ya? Tengo f que vale 10, tengo p 16, sería la segunda, tengo a que vale 6, tengo 3, tengo la composición en f 0,1 que vale 4 y en a tengo 2 composiciones. O sea, los grados de libertad son 5, pero tengo 6 variables que ya están allí. Entonces, fíjate que sobra uno. sobra una variable. ¿Por qué sobra una variable? Porque resulta que la ecuación del balance global que dice f más a es igual a p ya está resuelto, porque tengo f, tengo a y tengo p, ¿cierto? Entonces, fíjense que como ya tengo 6 grados de libertad, eso elimina una de las ecuaciones independientes. Entonces, el problema fuera perfectamente resoluble si no me hubieran dado p. Por ejemplo, si yo quito una variable, el número de variables sigue siendo 11. Perdón, el número de grados de libertad sigue siendo 5. Entonces solamente tengo que especificar, mire, 5 valores. F, A, W del componente 1 en F, W del componente 1 en A, W del componente 3 en A. Y ya tuviera, mire, perfecto. Pero me dieron una variable extra o redundante. ¿Qué significa eso que es redundante? La variable redundante es un valor de variable extra que yo no necesito en realidad para resolver el problema. Y en ese caso el valor de P es redundante porque el valor de P lo puedo yo calcular del balance global. Es decir, ya hay una ecuación o ya había una ecuación para hacer eso, que ya no más. Entonces, como tengo una variable extra, quito una ecuación del sistema para que pueda tener solución. Y por supuesto que, claro que sí tiene. Porque obviamente que la cumple. Entonces, paso número 9. Ya verificamos, dice verifique, compruebe que sea posible obtener una solución única. ¿Es posible obtener una solución única? Sí, sí es posible obtener una solución única. Porque, de nuevo, aunque me dieron una variable de más, quito una ecuación, que es la del balance global. Al quitar una ecuación, ya tengo, al quitar una ecuación independiente, aquí quedan, en lugar de ser 6, quedan 5. A ver. Y el grado de libertad me queda en 6. Si los grados de libertad me quedan en 6, quiere decir que tengo que especificar 6 de las variables allí, y eso es exactamente lo que tengo. 6 variables. Tengo f, p, a, w del componente 1 en f, y w del componente 1 en a, y w del componente 3 en a. Entonces tengo 6 grados de libertad, tengo 6 variables especificadas, ya tengo. Entonces, balance global no tengo que hacerlo porque ya está hecho. Miren, f más a, y más 6 igual a 16, que es igual a p. Me dieron una sobre
Sería un problema sobre especificado, puede ser. Entonces, ¿qué paso directamente para resolver el problema? Que es el paso número 9. Resuelva las ecuaciones. Cada cálculo debe hacerse según una base consistente. Bueno, vamos a hacerlo. Ya dijimos cuál era la base de cálculo, ¿verdad? Los kilogramos de F. Entonces, balance por componentes del componente 1. Voy a poner aquí. Ya no hago el balance global porque ya ustedes saben. Balance por componentes. Vamos a hacer una cosa. Como ya son las 12, no me había dado cuenta, ustedes tienen que recordarme. Tienen que recordarme. Vamos a dejar resolver este sistema para después, o mejor dicho, se me está ocurriendo una maldad. Háganlo ustedes en su casa, traten de hacerlo en su casa y me lo envían por el WhatsApp resuelto, ¿ok? Tratando de buscar las soluciones que me dicen que esas variables que están ahí en incógnita, y eso lo vamos a tomar en cuenta para la nota del tema como tal, ¿ok? Entonces esto ya es tema 2. Correcto, nos falta, recuerde que nos falta hacer un pequeño examen rápido del tema 1, pero esto también va para el tema 2. Bien, voy a dejar de presentar. Preguntas antes de decir see you later, alligator. No, ninguno, profe. Ninguna, ok. Alemania y Loren pregunta. Parece que estas mujeres no están aquí, pero por favor, Sí, sí estamos, profe. dime. No, no. Sí está, sí está. Ok, ok. Pero vean el video de todas formas para saber qué es lo que están viendo. Bien, entonces nos vamos. Feliz tarde para todos. Recuerden hacer el problema. Yo ahorita envío el Excel y el Igual, material profe, después. feliz tarde. Dale pues, feliz tarde. Buen provecho. Chao. No, profe. Chao. Gracias.